Buenas tardes con todos. Mi nombre es Luz Aimé Reina Mejía. Soy neumóloga pediatra y ahora les voy a compartir mi pantalla. Ya, el día de hoy voy a darles una charla sobre el diagnóstico precoz y tratamiento de neumonía extrahospitalaria. Yo soy Luz Aimé Reina Mejía, neumóloga pediatra, y trabajo en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, en Lima, Perú. Tengo el agrado de presentar este tema y vamos a iniciar ahora. Como la idea es presentarles el tema de neumonía extrahospitalaria. Primero quiero hacer algunas preguntas de pre-test, que son 3, y las voy a colocar aquí para que ustedes puedan desarrollar estas 3 preguntas. Son las que se muestran acá. La primera pregunta dice: ¿cuál de los siguientes datos le parece más importante al primer contacto con el paciente para orientar el diagnóstico de neumonía? Aquí se muestran las alternativas. Tienen que escoger una alternativa y continuamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice: ¿cuál es el tratamiento de elección para un paciente de 14 años con sospecha de neumonía por Mycoplasma pneumoniae? También aquí muestro las 5 alternativas. Tienen que elegir la alternativa que consideren y continuamos con la tercera pregunta. ¿Cuál es la enfermedad que presenta la mayor causa de muerte en niños menores de 5 años a nivel mundial, sin considerar el periodo neonatal? También escojan su respuesta y todas estas preguntas van a ser desarrolladas durante el tema y contestadas al final de la charla. Entonces, ahora sí, iniciemos con la charla. ¿Cuáles son los objetivos de la presente charla? Sobre todo, es reconocer a todos los pacientes que están en mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad, una neumonía extrahospitalaria. También quiero dar a conocer algunas claves para el diagnóstico precoz, porque mediante el diagnóstico precoz vamos a poder dar un tratamiento oportuno. Y por último, el tercer objetivo es dar un tratamiento oportuno, es decir, un tratamiento que sea basado sobre todo para aquellos grupos de pacientes que tienen una neumonía y están en primer contacto con el médico y de esa forma evitar las complicaciones. Entonces, continuando con la charla, primero hay que definir qué es neumonía extrahospitalaria. Como su nombre le indica, extrahospitalaria es fuera del hospital, que generalmente se adquiere en la comunidad y puede iniciarse hasta 48 a 72 horas post-hospitalización. ¿Cuál es la diferencia con la neumonía intrahospitalaria? Que la neumonía intrahospitalaria se puede desarrollar cuando está el paciente hospitalizado, luego por lo menos de 48 a 72 horas de hospitalizado. Y que luego de haber sido dado de alta, tenga también un riesgo de rehospitalizarse. Por eso es que la neumonía adquirida en la comunidad también se tiene que excluir a aquellos pacientes que han estado en los últimos 7 días hospitalizados. Ahora, continuando con la epidemiología, les quiero mostrar sobre todo que la neumonía en niños menores de 5 años tienen una alta mortalidad por esta causa. Hay muchos estudios que se han realizado y en el estudio del 2019 realizado se encontró que los grupos de mayor riesgo, así como los adultos mayores de 70 años, son los niños menores de 5 años de edad, son las poblaciones más afectadas por esta causa, por la neumonía. Por eso es importante el desarrollo de este tema y también mencionarles que de acuerdo al país y al desarrollo del país, esta mortalidad puede incrementarse. Es importante también ver que estos cambios epidemiológicos se han visto alterados conforme va avanzando
las vacunas. Las vacunas, por ejemplo, han ayudado a que se disminuya la mortalidad, de acuerdo a los datos estadísticos que se han reportado. También hubo una pandemia en el 2009 de la influenza, donde se encontró que los niños eran mayormente más afectados que los adultos, lo cual ha cambiado en la última pandemia, que es del coronavirus, en el cual los niños han tenido menos afecciones en relación a los adultos. Todos esos datos son importantes porque nos ayudan a ver cómo es el cambio de la epidemiología a lo largo del tiempo y durante el siglo XXI. Continuando, aquí se muestra un gráfico donde se ve que la mortalidad es de acuerdo al índice sociodemográfico. Entonces, en los países con vías de mayor desarrollo, la mortalidad disminuye. En cambio, en los países donde hay menor desarrollo, esta mortalidad aumenta. Y ahora, ¿quiénes están en mayor riesgo? Generalmente, para saber quiénes están en mayor riesgo, tenemos que entender cómo es que se produce esta infección pulmonar aguda. Entonces, se tendría que definir si es que el ambiente está influyendo, pero también si está influyendo el sistema de defensa del huésped. En este caso, los prematuros, por tener un sistema de defensa que aún no se ha desarrollado muy bien, tienen mayor riesgo de presentar esta afección, esta enfermedad. Así como los niños que tienen malnutrición, no solamente los niños que tienen bajo peso, sino los que tienen exceso de peso, como los niños obesos. También aquellos niños que están en un ambiente con hacinamiento, donde hay más de 4 personas en un ambiente cerrado, donde hay personas resfriadas, o si hay también personas que fuman, eso puede alterar y producir mayor riesgo para enfermar. Aquellas personas que viven cerca a fábricas donde hay contaminantes tóxicos, eso también puede influir para sufrir de las vías respiratorias y ser un factor de riesgo para enfermar. También se ha encontrado mucha evidencia donde los niños que no han recibido buena lactancia materna, por lo menos 4 meses, tienen mayor riesgo de enfermar. Continuando con la exposición, también quiero detallar sobre todo quiénes están con mayor riesgo de enfermar de forma muy grave, de tener neumonía grave. Son aquellos niños menores de 1 año, prematuros, con desnutrición moderada severa, que tengan infección por VIH o alguna otra enfermedad, sobre todo las enfermedades cardíacas que son congénitas. Ahora, hablando de los gérmenes que pueden producir neumonía, tenemos que hablar sobre todo de aquellos gérmenes que causan una neumonía típica, bacteriana sobre todo típica. El germen que es predominante en todo grupo etario es el Streptococcus pneumoniae, pero también acá se puede ver cuáles son los otros gérmenes que se podrían estar presentando. Acá el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus del grupo A, Moraxella catarrhalis, anaerobios, gram negativos. Todo eso también va a prevalecer un germen a otro germen, va a prevalecer de acuerdo a la edad, de acuerdo a las características del huésped, y va a ser con mayor frecuencia, sobre todo en niños sanos, el Streptococcus pneumoniae. También hay que ver si es que están vacunados o no están vacunados con la vacuna del neumococo para tener mayor riesgo de enfermar de las formas más invasivas. Ahora, con las vacunas que ya se han colocado para el Haemophilus influenzae, esa estadística de prevalencia ya ha disminuido, y es importante también mencionar los gérmenes atípicos, sobre todo el Mycoplasma pneumoniae,
que es el más predominante, Clamidia pneumoniae, Legionella y todos los que se pueden observar acá. En cuanto a los virales, se puede presentar sobre todo el virus que ha causado mayor mortalidad, es la influenza, pero existen diversos virus que hasta la fecha se pueden ver que están afectando también y causando neumonía. Sobre todo los agentes virales se da en los lactantes, en los niños menores de 5 años, en un 50-60% tienen predominancia de que la neumonía sea causada por un virus. Y actualmente en épocas de pandemia de COVID-19 se puede ver que el coronavirus SARS-CoV-2 es el que ha predominado en estos tiempos. Entonces, continuando con la exposición, vamos a seguir. Siguiente. Ya, ahora hablemos sobre las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas dependen sobre todo de la edad del paciente, del hueso, del sistema de defensa del paciente, y se puede dar de dos formas, sobre todo si es que es a nivel local. En el caso del sistema respiratorio, todos los síntomas respiratorios, y también como una respuesta inflamatoria sistémica a la infección. En el caso de que tenga una respuesta ya sistémica, se puede presentar como malestar general, con fiebre, con dolor de cabeza, con escalofríos. Y a nivel local, a nivel respiratorio, los síntomas respiratorios más frecuentes que se ha observado son la tos, pero no siempre se va a presentar tos. Tenemos que ver otros signos también, como la taquimia. La taquimia es un signo que tiene mayor sensibilidad para el diagnóstico de neumonía, sobre todo en los menores de 5 años. También podemos encontrar anomalías en la auscultación torácica, al examen físico, y disnea en niños mayores. Ahora, ¿qué es importante diagnosticar en el momento que tenemos al paciente? Tenemos que saturarlo y ver si es que tiene hipoxemia. Un oxímetro nos puede ayudar, ver si es que la saturación está disminuida a menos de 92 y es una manifestación de gravedad. Y si es que tuviera esfuerzo respiratorio, también. Son los signos más específicos para neumonía. Cuando hacemos el examen físico, también tenemos que observar si es que hay uso de músculos accesorios, como es, por ejemplo, en la taquimia, ya hay retracciones subcostales, puede haber intercostales o supraesternales. Tenemos que observar cómo es la respiración del niño, sobre todo cuando está tranquilo. A la auscultación pulmonar también nos podemos guiar si es que hay una disminución del pasaje del murmullo vesicular, si es que hay crepitantes, egofonía, broncofonía, soplo tubárico. Sin embargo, ninguno de estos signos es lo suficientemente específico para el diagnóstico. Ahora, aquí les muestro cuáles son los valores normales de la frecuencia respiratoria en función de la edad y cuáles son considerados como taquimia. Es importante medir esta frecuencia respiratoria en reposo durante 1 minuto en un paciente que está despierto y sin llorar. Y ahora, ¿cómo vamos a saber qué agente etiológico es más predominante en una neumonía bacteriana? Por ejemplo, si consideramos que es producida por neumococo, se denomina como una neumonía típica. Y la forma de presentación con mayor frecuencia, no siempre se va a dar, pero con mayor frecuencia, es tener fiebre alta de forma aguda y afectación del estado general. Malestar general, escalofríos, dolor de cabeza, y también pueden presentar dolor en un costado como equivalente del dolor abdominal o meningitis, en el caso del neumococo, dolor torácico. En aquellas neumonías atípicas que son producidas generalmente por el micoplasma en mayores de 5 años, el comienzo es diferente, es más subagudo,
ya no hay mucha afectación del estado general y también podrían presentar tos y fiebre, pero sobre todo la tos es seca. Ahora, en aquellos pacientes que presentan infección viral, como las neumonías virales, la afectación puede ser no solamente en el tramo del parénquima pulmonar, sino también en otros tramos de la vía respiratoria, como empezar como un catarro o una laringotraqueitis, una bronquitis, una bronquiolitis, y se puede producir fiebre, tos, también afectación del estado general, pero todo ello varía, ¿no? No siempre se va a presentar con fiebre. Entonces, esa sintomatología, esas manifestaciones pueden variar. Al inicio, sobre todo, todos los síntomas son de forma más amplia, pueden incluso presentar diarreas sin moco, sin sangre, y como acabo de mencionar, la afectación de otros tramos de la vía respiratoria, que nos podría orientar sobre todo para poder diagnosticar como una neumonía viral. Continuando con la exposición, aquí les dejo cuáles son las características clínicas que generalmente se podrían presentar en aquellos niños que tienen neumonía bacteriana y también neumonía viral. En este caso, son las características más típicas de aquellos que tienen neumonía típica por Streptococcus pneumoniae, y la correlación con las características radiográficas que también podrían presentar. No siempre va a ser esto 100% para diferenciar un agente de otro, pero sí nos podría ayudar, en el caso de las neumonías típicas, encontrar aquellos niños que tienen un inicio abrupto, que están con malestar general, escalofríos, tienen dificultad respiratoria de moderada a grave, que se hallan a la auscultación ya crepitantes o algunos otros signos compatibles, el dolor de pecho localizado, los recuentos de leucocitos más de 15.000, si es que se obtuviera, si es que tuviéramos acceso a algunos exámenes de sangre. En el caso de la atención primaria, hay centros donde no contamos con ningún examen de laboratorio ni tampoco radiografía, pero en aquellos que sí contemos, podríamos diferenciar de esa forma, no siendo 100% muy específicos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo de diagnosticarlo precozmente en base a la clínica. Continuando, en aquellos pacientes que tienen bacterias atípicas como el Mycoplasma pneumoniae o Chlamydia pneumoniae, también las características es que se puede dar, sobre todo en los niños mayores de 5 años, que tienen un inicio brusco, con malestar, mialgia, dolor de cabeza, erupción cutánea, conjuntivitis, otros síntomas que podrían ser más generales, ¿no? Como dolor de cabeza, etcétera, y una tos no productiva que empeora gradualmente. Asimismo, se puede presentar sibilancias. Y en aquellos casos que tienen manifestaciones o complicaciones extrapulmonares, estarían asociados a otras enfermedades. Igual en la radiografía de tórax se podría encontrar ya infiltrados pariliares o peribronquiales, también se puede encontrar consolidación lobular o segmentaria, infiltrados reticulonodulares localizados y también infiltrados parchados. Eso es como para orientar un poco el diagnóstico y luego el tratamiento. En el caso de las neumonías virales, acá también se muestran las características clínicas que también podrían presentar sibilancias, una apariencia menos tóxica, no tóxica, el inicio podría ser gradual y se podría iniciar por las vías respiratorias superiores. Generalmente se puede presentar en niños menores de 5 años y tener algún exantema asociado, ¿no? En las características radiográficas, los virus, como también se puede ver en el coronavirus, SARS-CoV-2, se encuentran infiltrados intersticiales con mayor frecuencia. Ahora, es importante mencionar que para nuestro tiempo de pandemia
tenemos que considerar a este agente etiológico, el virus COVID-19, el SARS-CoV-2, que también podría presentar algunas manifestaciones clínicas que nos podrían orientar, y de entre todas considerar que no siempre va a tener fiebre el paciente como único síntoma inicial. Entonces tenemos que ver cuáles son las manifestaciones clínicas más predominantes, pero sobre todo saber si es que ha tenido contacto con algún familiar que vive en casa con COVID, sobre todo que es adulto. Entonces con ese dato ya podemos orientarnos al diagnóstico. Y ya que tenemos la sospecha, luego podríamos corroborarlo con exámenes de sangre. Entonces las manifestaciones clínicas del COVID es también, así como cualquier otra neumonía viral, tos con expectoración, a veces no, a veces es seca nada más, polinemia, tirajes, opresión en el pecho, diarrea. Todos esos datos se tienen que tener en cuenta, y sobre todo estar saturando al paciente y ver si es que hay deterioro respiratorio para inmediatamente darle soporte respiratorio necesario con oxígeno. Eso es para poder tener muy en cuenta en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, todo lo que nos podría orientar a ese agente. Ahora, ¿por qué es importante esta charla de diagnóstico de neumonía extrahospitalaria? Porque como estamos viviendo en un tiempo de pandemia, a veces las personas que no tienen acceso a hospitales porque están con mucha gente por el mismo problema del COVID, no tienen acceso a ir a un hospital grande, pero sí podría ir a un hospital, a un centro de salud donde le podrían ya iniciar el tratamiento si es que fuera una neumonía extrahospitalaria de forma precoz. Para eso tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico para neumonía extrahospitalaria es fundamentalmente clínico, y la clínica depende de la edad del paciente, del agente que lo está provocando, el agente causal, de la respuesta del paciente a la misma infección, de forma que su sistema de defensa no responde bien y se enferma de neumonía, y de la extensión de la enfermedad que pueda tener. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando nos llega un paciente con sospecha de neumonía? Tenemos que hacer una buena historia clínica donde preguntemos cuál es el estado de vacunación del niño, si es que ha recibido sus vacunas de neumococo, de Haemophilus influenzae, si tiene la vacuna de la influenza, etc. También tenemos que saber los antecedentes del paciente en relación al uso reciente de antibióticos. Si es que ya recibió, preguntar al familiar qué antibióticos recibió para de esa forma no continuar con el mismo tratamiento si es que vemos que cada vez está con empeoramiento de síntomas. Asimismo, tenemos que saber si es que ha tenido contacto con otros niños enfermos con infecciones, como es frecuente verlo en aquellos niños que asisten a las guarderías. Y en el caso de aquellos niños que tienen otras enfermedades crónicas como cardiopatías, enfermedades renales crónicas, etcétera, tenerlo en cuenta, porque eso nos va a ayudar a saber qué grado de riesgo tiene el niño y si es que ya es necesario derivarlo al niño a un hospital donde ya sea internado. Tenemos que decidir si el niño va a ser internado o no, si es que puede recibir tratamiento ambulatorio en buena hora, pero si encontramos algún riesgo, alguna comorbilidad, ya se tiene que iniciar desde precozmente todo el flujo de tratamiento. También tenemos que preguntar si ha tenido algún viaje donde ha tenido exposición a alguna enfermedad infecciosa. En cuanto a las preguntas que debemos hacer cuando nos llega un paciente, sobre todo es preguntar si tiene tos o dificultad para respirar. Si el paciente sí tuviera esa molestia, ese síntoma, tendríamos que
preguntar desde cuándo tiene las molestias y observar y escuchar cómo es la frecuencia respiratoria, contar las respiraciones en 1 minuto sobre todo, observar si hay signos de taquimia, si es que hay retracciones, tirajes subcostales, si es que tuviera algún estridor, si le silba el pecho, determinar si es que es el primer episodio o siempre está recurriendo, y sobre todo examinar cuando el niño está tranquilo. De esa forma podríamos clasificar si es que tiene tos o dificultad para respirar. Tener en cuenta que si le sirve el pecho, tenemos que darle tratamiento para la sibilancia con un broncodilatador y luego clasificarlo nuevamente. Tener en cuenta la edad del niño para ver si presenta taquimia o no, de acuerdo al gráfico que les presenté anteriormente. Y es muy importante definir la severidad de la neumonía extrahospitalaria, porque de ese modo vamos a poder saber si el niño puede ser tratado ambulatoriamente o no. Y aquí les muestro en relación a la edad, a las características que se podrían encontrar en lactantes y en niños mayores cuando una neumonía es leve a moderada. Y se puede ver cuáles son los parámetros que nos ayudan a diferenciar el grado de severidad. Por ejemplo, cuando ya la temperatura está sobrepasando los 38,5 grados centígrados en ambas edades y la saturación está disminuyendo menos del 92%, y de acuerdo a la edad hay taquimia con tiraje, aleteo, cianosis, signos de mala tolerancia oral o deshidratación, entonces ya podríamos sospechar que se trata de una neumonía severa y tendríamos que referirlo, hospitalizarlo. No podríamos tratarlo de forma ambulatoria. Muy importante definir eso. También nos va a ayudar el llenado capilar. Si es que es mayor o igual a 2 segundos, ya estamos sospechando que es un criterio de severidad. ¿Y por qué es importante conocer todos estos tópicos que les acabo de mencionar? Porque de esa forma vamos a poder hacer algo por el paciente para un manejo oportuno, para un tratamiento precoz y sobre todo para poder ver la forma de ayudar al paciente a que se recupere pronto. También es importante, y es mucho más importante, la promoción de la salud. En este caso, las medidas necesarias para evitar la enfermedad, como es la prevención. Hay ciertas formas de prevenir estas infecciones, como les acababa de mencionar, por las vacunas, etcétera, que acá más adelante se pueden detallar. Existen sobre todo 2 vacunas para el neumococo que ya están en la mayoría de sistemas de salud. La 13 valente, que cubre todos los serotipos que acá se puede ver, y la 23 valente. En el caso de las vacunas 13 valentes, se tienen que después colocar 3 a 4 dosis, y luego, a partir de los 2 años, en aquellos pacientes que tienen riesgo de enfermar de forma severa con otras cepas, se podría incluir aquellas vacunas en los mayores de 2 años, la de neumococo, la de 23 cepas, ¿no? La 23 valente. ¿A quiénes podríamos colocar esta vacuna, la 23 valente? Sobre todo a algunos grupos de riesgo, que acá se pueden mostrar, como aquellos niños que tienen buenas defensas, son inmunocompetentes, pero que tienen alguna condición crónica que en ese momento puede ponerlo en mayor riesgo de enfermar, como son las enfermedades cardíacas crónicas, las enfermedades pulmonares crónicas, aquellos niños con asma mal controlada, los que tuvieran diabetes mellitus, fugas de fluido cerebroespinal, implante coclear. Los niños con asplenia funcional o anatómica, que acá se muestran, y aquellos niños con inmunocompromiso, que también acá se muestran. Ahora, ¿qué medidas de intervención tendríamos que realizar para poder evitar esta infección, evitar esta neumonía? Sobre todo son las medidas de educación a toda la población, educación en salud, orientar al familiar, cómo se puede evitar la enfermedad mediante la vacunación, etcétera.
También se tiene que orientar a la población, a los padres de familia, cómo la nutrición es muy importante, comer saludablemente, frutas, verduras, de acuerdo a la edad del paciente, introducir cada vez alimentos más sólidos en los niños que ya tienen mayor de 1 año, y con eso contribuiríamos sobre todo a mejorar la nutrición y no dar en exceso, porque también dar en exceso y tener a un paciente obeso también predispone a que tenga un mal sistema de defensa y también podría enfermar. Es importante también intervenir en aquellos lugares donde falta acceso a servicios, como son el agua, el desagüe. Entonces, se tiene que dar medidas de promoción de salud para evitar que eso afecte a la población y produzca más infecciones respiratorias en este caso, ¿no? Es importante el lavado de manos, educar a toda la familia, el lavado de manos, la higiene de alimentos, la higiene del ambiente. Eso también va a ayudar a que sea una buena intervención y se evite de esa forma la enfermedad. Continuando con el tema de tratamiento, ahora queremos sobre todo saber qué tratamiento se le debe dar al paciente. Si es que son tratamientos, se tiene que primero saber qué edad tiene el niño, cuál es el agente más frecuente y darle un tratamiento empírico precoz. Si de acuerdo a todo nuestro diagnóstico hemos determinado que es una neumonía bacteriana típica, el tratamiento que es más el de elección es la amoxicilina a altas dosis, a 90 miligramos por kilo por día, en 2 a 3 dosis divididas. Máximo, de acuerdo al peso, 4 gramos por día. O también se puede usar si es que hay resistencia a algunos otros medicamentos, ¿no? Y si es que también hay alergias, pacientes con alergias, también podemos considerar otras alternativas. Si es que tuviera alergia a la penicilina, por ejemplo, se podría usar un macrólido, como es la citromicina. Y si es que tuviera también alergia a los macrólidos, hay otras opciones considerando también los efectos adversos de los otros medicamentos, ¿no? Acá también quiero mostrar en aquellos grupos de edad mayores igual a 5 años, el germen más frecuente son los atípicos, como el micoplasma o clamidia. Entonces, para ellos, la dosis, según las últimas revisiones, son de acitromicina, 10 miligramos por kilo por día el primer día, seguido de 5 miligramos por kilo por día durante 4 días más. Y aquí están las dosis máximas. Hay otras opciones, se debe elegir de acuerdo a los efectos adversos también que son mayores en el resto, por eso se prefiere la citromicina. Y en cuanto a la bacteriana típica, como había mencionado, en los menores de 5 años, que era la amoxicilina, igual en la bacteriana típica, en los mayores igual a 5 años, también es la amoxicilina el tratamiento de elección. También acá les dejo los otros tratamientos que se podrían dar de acuerdo a la reacción alérgica que pueda presentar. En el caso de las neumonías también que se pueden presentar en la comunidad, también pueden darse las neumonías por aspiración y se podría usar esta combinación amoxicilina clavulanato a esta dosis, 40-50 miligramos por kilo por día en 2 a 3 dosis divididas. Entonces, en general, es importante saber si el niño es alérgico a algún medicamento o no y evitar ese medicamento y usar sobre todo los tratamientos de elección. Esta es otra tabla donde se muestra que de acuerdo al grupo etario y también a la condición que tenga, que en este caso tenga una neumonía adquirida en la comunidad por germen Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae y todos los demás que se mencionan, elegir el antibiótico
de forma empírica y la duración de tratamiento es aproximadamente 5 días, si es que no está complicada la neumonía, pero podría durar mucho más tiempo en el caso de aquellas neumonías que están complicadas, ¿no? Y eso ya es en otro ambiente, no sería ambulatorio. Entonces siempre hay que estar corroborando cómo es la evolución clínica del paciente, si hay mejoría clínica o no. Sobre todo en las 48 horas se tiene que hacer una reevaluación y ver si vamos a continuar con el manejo ambulatorio o no. Es importante también mencionarles que las infecciones virales, una de las más frecuentes que hubo y que también presentamos una pandemia en el 2009, fue la infección por influenza. Por eso, a partir de ello, las vacunas de la influenza se recomiendan en aquellos niños con alto riesgo de complicaciones graves por la influenza, sobre todo a los menores de 5 años, pero especialmente a los menores de 2 años. Porque suponiendo que las madres que han estado gestando se han colocado una vacuna de la influenza y le han dado lactancia materna a su niño, el niño está protegido porque los anticuerpos de la madre han pasado al niño hasta los 6 meses que deja de lactar y ya es necesario colocarle una vacuna de la influenza para continuar protegiendo. Pero eso es en la suposición que el niño haya recibido una lactancia materna exclusiva y que también la madre se haya vacunado durante la gestación. En el caso que no haya presentado eso, el niño tiene mayor riesgo de presentar esta infección por influenza a temprana edad. Y acá también se menciona otras condiciones que son muy importantes destacar, como aquellas enfermedades pulmonares crónicas que pueden agravarse si es que el niño adquiere una infección por influenza y otras enfermedades, otras comorbilidades que también los ponen en mayor riesgo de enfermar. Ahora, para continuar con la exposición, lo que quiero lo que quiero mostrar es un flujograma realizado en el Ministerio de Salud en el año 2019 de Lima, Perú, donde se resume cómo son el soporte que se le tiene que dar al niño desde el inicio, y cómo vamos a determinar los síntomas. Con este acrónimo es un manejo sintomático, sobre todo con el acrónimo FALTAN podemos determinar y darle un control de la fiebre, darle paracetamol en el caso que la temperatura sea mayor de 38 grados en la axila, según el grupo etario, de acuerdo al peso del paciente se le daría el tratamiento y ayudar al manejo de la fiebre sobre todo. Así como la fiebre se tiene que dar la alimentación al niño de forma adecuada, ir vigilando si es que se está alimentando de forma habitual o no, o ya tiene una mala tolerancia, siempre estar vigilando ese aspecto. Los líquidos son muy importantes. Cuando hay una neumonía se le debe hidratar bien al paciente y considerar también cuando haya fiebre, si es que hay pérdidas insensibles, y especialmente en la fiebre, como les acabo de mencionar, y ver si es que está eliminando muchas secreciones, también reponer los líquidos. Si es que hay vómitos, también reponer los líquidos con una buena hidratación. En el caso de la tos, no se recomienda ni antitusígenos, ni expectorantes, ni antihistamínicos, ni descongestionantes, porque como sabemos, la tos es un mecanismo de defensa que nos ayuda a eliminar las secreciones, y mientras más rápido se eliminen las secreciones, más rápido habrá la mejoría de la infección. También mencionarles que es importante mantener al familiar informado y enseñarle a detectar cuáles son los signos de alarma que le llevaría inmediatamente al hospital para ser reevaluado. Si es que ya está con tratamiento en casa, tratamiento ambulatorio, y presentar estos signos de alarma que se muestran acá, como la dificultad para respirar, la taquipnea, los tirajes, las sibilancias, todo esto es importante para poder saber si es que el niño está yendo bien o no. Ya si hay una mala tolerancia oral, si es que el niño no puede lactar, ya es necesario llevar. Si es que hubiera compromiso del sensorio, etcétera, también es necesario llevarlo,
o si es que no mejora a pesar del tratamiento recibido, es mejor llevarlo. Es importante también mencionarles que el manejo de las fosas nasales, de la permeabilidad de las fosas nasales, se le debe ayudar a aquellos niños, sobre todo pequeños, a los menores de 5 años o a los lactantes que tienen dificultad para respirar por la nariz. Entonces, de esa forma les estaríamos dando más confort, ¿no? Se le puede hacer lavados nasales con cloruro de sodio y eso ayudaría a despejar la vía aérea. Continuando con la exposición, todos estos datos son importantes porque se va a mencionar en el siguiente flujograma. Aquí, por ejemplo, se tiene que saber si es que el niño tuviera menos de 12 años y tiene el diagnóstico de neumonía, según el flujograma, se tiene que ver si el niño tiene factores de riesgo, si es para enfermar de una neumonía grave. Si no tuviera factores de riesgo, entonces tenemos que ver otros criterios de hospitalización o no, si en ese momento está desaturando, si es que ya no tiene buena tolerancia oral, si tiene alguna otra comorbilidad que no nos ayude a tratarlo de forma ambulatoria, tenemos que referirlo y derivarlo. Pero si no tuviera esos criterios de hospitalización y sí se puede tratar de forma ambulatoria, tenemos que darle el manejo sintomático, es decir, de soporte, el vigilar la fiebre, como les había mencionado, darle buena alimentación, líquidos, evitar los antitusígenos y todo lo que habíamos mencionado, ¿no? Y luego, después de haber dado eso, tenemos que elegir el tratamiento antibiótico empírico. En este caso, sería la amoxicilina si se sospecha de una neumonía típica, ¿no? Altas dosis, 90 miligramos por kilo por día, dividido en 2 a 3 dosis por lo menos 7 días. En caso de gérmenes atípicos, se podrían usar macrólidos como son la citromicina. Luego se revalúa en 48 horas. Si es que hubiera mejoría clínica, en buena hora se continúa con el tratamiento y se le da de alta. Pero si no hubiera mejoría clínica, se lo tiene que referir y continuar viendo si es que ya tiene criterios de hospitalización. Tendríamos que continuar viendo si es que tiene de nuevo factores de riesgo para que sea una neumonía grave, se lo tiene que enviar a hospitalización o referencia. Asimismo, en hospitalización ya también podemos tener acceso a algunos exámenes diagnósticos y tendríamos que hacer uso de ellos para poder saber si ya la neumonía se está complicando, y en un centro de mayor complejidad se podría ya enviar al paciente para todo el soporte necesario, el tratamiento hospitalario, sobre todo tratamiento antibiótico de acuerdo al grupo etario que acá se menciona. Y también es muy importante decirles que es el antibiótico elegido debe ser de acuerdo a la resistencia que tiene el microbio en el ámbito de la región. Si es que en un lugar hay mucha resistencia a algún fármaco, se debe evitar y se debe elegir otro. Pero si no hubiera mucha resistencia, se podría continuar con el tratamiento de elección. Eso depende de la zona donde se encuentra el paciente. Entonces, continuando, vamos a colocar acá, vamos a seguir viendo si es que hubiera mejoría clínica en aquellos pacientes que están con tratamiento ambulatorio. Se debe completar el tratamiento antibiótico por la cantidad de días que requiera, 7 días generalmente, y se le da de alta. Pero si no hubiera mejoría clínica, se tendría que reevaluar nuevamente y ver si es que el niño requiere alguna referencia para ser internado, ¿no? Igual en los niños que ya están internados se debería reevaluar, ver si es que hay mejoría. Si lo hubiera, también considerar luego del tratamiento endovenoso vía oral y luego el alta. Si no hubiera mejoría clínica, tendríamos que ver cuál es la causa de la falta de mejoría clínica y ver si es que requiere algún otro antibiótico de segunda línea,
y también ver si ya requiere otro soporte respiratorio, aparte de la oxigenoterapia, de repente ventilación mecánica, ventilación no invasiva, etcétera, o referirlo a un nivel mayor de capacidad resolutiva en aquellos hospitales con mayor complejidad. Estos son los criterios de hospitalización que nos pueden orientar sobre todo a verificar si es que el niño puede ser manejado de forma ambulatoria o si ya necesita ser hospitalizado. Es muy importante tener en cuenta todos estos datos porque nos va a ayudar, nos va a permitir a definir bien si es que el niño solamente necesita antibióticos orales de forma ambulatoria o si ya es necesario referir. Como conclusión, al inicio de la exposición, les mencionaba que era muy importante determinar, reconocer los factores de riesgo. Entonces, estos son los grupos de mayor riesgo, aquellos niños con antecedente de prematuridad, que tienen mal estado nutricional, en donde hay hacinamiento, hay contaminación por humo de tabaco, la contaminación domiciliaria. Es importante verificar a aquellos niños que no han recibido una lactancia materna adecuada por lo menos 4 meses, entonces están en mayor riesgo de enfermar. Es importante saber que la causa de muerte en menores de 5 años es la neumonía, sin considerar el periodo neonatal, que con mucha mayor frecuencia es causada por esta infección. Y también continuar con el tercer objetivo, que el diagnóstico, sobre todo para la neumonía extrahospitalaria, es fundamentalmente clínico y se debe realizar de forma precoz para iniciar un manejo oportuno. El tratamiento va de acuerdo a la edad y según el grado de severidad, y si es que es leve, debe ser tratado en el primer nivel de atención. Si no es así, debe ser referido a un establecimiento con mayor capacidad resolutiva. Y para finalizar, voy a mostrarles aquí las preguntas post-test. Aquí podemos ver la primera pregunta que mostré al inicio. ¿Cuál de los siguientes datos le parece más importante al primer contacto con el paciente para orientar el diagnóstico de neumonía? En este caso, la respuesta correcta es la frecuencia respiratoria y los datos de la auscultación. Para la segunda pregunta, vamos a continuar. ¿Cuál es el tratamiento de elección para un paciente mayor de 5 años, de 14 años, con sospecha de neumonía por un germen atípico, como es el Mycoplasma pneumoniae? Es la citromicina durante 5 días. Esa es la respuesta D. Y para finalizar, ¿cuál es la enfermedad que presenta la mayor causa de muerte en niños menores de 5 años a nivel mundial sin considerar el periodo neonatal? En este caso, la respuesta, como había mencionado al inicio en la epidemiología, la causa más frecuente es la neumonía. Eso es todo. Gracias por la atención y me despido.